¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay mucha gente que difama, habla mal del Evangelio? ¿Por qué hay tantas personas que a veces encuentran un rechazo a la palabra de Dios? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Yo sé que muchos dirán, bueno, es porque son incrédulos y bueno, están endurecidos su corazón. Hasta cierto punto está muy bien eso. Es cierto que muchas personas a veces rechazan el Evangelio o impiden que su vida entregue a Cristo por su dureza de corazón. Pero muchas veces no vemos la otra parte que poco se predica. Y la razón por qué mucha gente a veces, o algunos, les hace difícil creer en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Y esta es la otra parte que quiero hablarles. La otra parte es por qué muchas veces la gente blasfema contra el Evangelio o por qué habla mal del Evangelio. Ya hablé la primera parte. Seguramente es por la dureza de su corazón. Eso es indiscutible. Pero no predicamos muchas veces la otra parte, que es porque muchos cristianos no están dando un buen testimonio para con los de afuera. Se han olvidado el mandamiento que dejó el Señor Jesucristo, que debemos ser luz. En el libro, de hecho, encontramos que dice que la iglesia tenía el favor del pueblo. La Biblia nos demanda que nosotros debemos dar buen testimonio. Eso nos encarga, eso nos dice la palabra de Dios. Permítame, por favor, compartir lo que dice carta a los Romanos capítulo 2, versículo número 21 en adelante. Dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, dice la palabra, que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Permítame hablarles un pequeño, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué Pablo dijo esto a los romanos? Es porque había algunos judíos que se jactaban que conocían la ley, aún predicaban del mandamiento de Dios, pero la vida de estos judíos no cambiaba. La vida de estos judíos era un desastre, vivían en pecado. Hablaban que no se tiene que robar, pero ellos robaban. Hablaban que no se tiene que adulterar, pero ellos adulteran. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros por causa, perdón, entre los gentiles por causa de vosotros. Por culpa, atención con esto, por culpa de aquellos judíos que tenían una doble moral, una doble vida. Los gentiles que tenían otros dioses paganos, les era difícil creer en las palabras que decían los judíos, aunque hablaban de Dios. ¿Tiene que ver esto con lo que hoy a veces se ve en muchos lugares en la iglesia cristiana? Tiene que ver mucho. Mucha gente dice tener sana doctrina, dice tener la verdad, pueden predicar el evangelio, pueden abrir la Biblia, la palabra de Dios, pero aquí no se trata solamente de predicar. Quiero que me escuchen los que son creyentes, los que son ministros. No se trata solamente de predicar, de hablar, de enseñar. Se trata de demostrar con nuestra vida. Se trata de demostrar con nuestras acciones. Porque muchas veces la gente en el mundo entero, la gente de afuera, les hace difícil creer en el evangelio porque no ve el cambio de muchos creyentes, ve la hipocresía de muchos pastores, ve la hipocresía de muchos hermanos. Por eso el nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios no es honrado, es blasfemado.
¿Por qué? Por culpa de la doble moral que tienen muchos ministros, de la doble moral que tienen muchos creyentes, que se dicen predicar el evangelio, pero tienen una doble moral, tienen una doble vida. Por eso mucha gente endurece también su corazón. Reitero con esto, hay muchas personas que sí tienen endurecido su corazón por causa del pecado, pero también hay que hablar la otra parte. ¿Qué está pasando con el cristianismo de hoy? Hablamos de la verdad, hablamos de la palabra, por eso dice aquí la palabra, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es fácil enseñar. A lo que estoy haciendo ahora es enseñar. Pero también tengo que entender que tengo que enseñarme a mí mismo. Y dice la palabra, y tú que predicas, que no sea de hurtar, hurtas. Enseñar y predicar son dos cosas que desarrollamos en el ministerio, como también son dos cosas que desarrollamos en la vida cristiana, enseñar y predicar. Pero muchas veces el enseñar y predicar solamente enfocamos para los demás, pero no para nosotros. Este es el consejo. Hay veces el nombre de Dios es blasfemado por culpa de aquellos que dicen predicar, que dicen enseñar, pero ellos mismos viven en su propia condición. Denuncian ciertos pecados cuando ellos mismos son esclavos de esos mismos pecados que denuncian. Amada iglesia y amados hermanos en la fe, cambiemos nuestro estilo de vida y hagamos que de verdad el evangelio sea bien visto. Ya es tiempo, ministros, de dar un buen testimonio. No solamente pararnos y enseñar y predicar, sino que hay que demostrar, hay que predicarnos también a nosotros mismos, hay que enseñarnos también a nosotros mismos. Yo también tengo que enseñarme a mí mismo. Este es el consejo que quiero darles. Y a la vez quiero alcanzarles a ustedes a través de este medio. El nombre de Dios es blasfemado por culpa de aquellos que solamente hablan, pero no cambian su vida. Y quiero añadir algo más. Hagamos que el evangelio sea luz para las personas y no tinieblas. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en Cristo Jesús.